Shalom, shalom, bendiciones a todos hermanos. Soy Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, y estamos aquí para compartir con ustedes el estudio y lectura de la bendita Torá, la palabra de nuestro Padre que está en los cielos. Recordando pues que en esta semana hemos estado estudiando dos parashot o porciones, la porción número 27, Tazriyah, que significa ella concibió, y la porción número 28 llamada Mexorá, que significa leproso. De hecho, hoy en este Yom Hamishi, el quinto día de la semana, que es el día 3 del mes de Iyar, segundo mes bíblico profético, que corresponde al jueves 1 de mayo de 2025, tendremos la lectura y comentario a la quinta aliyá. Esta quinta aliyá o quinta sección se encuentra en el Sefer Vayikra, libro de Levítico, capítulo 14, versículos 21 al 32. Les invito a decir la verajá y tengamos la lectura y posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén. Mas si fuere pobre y no tuviere por tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un loj de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado, y el otro para el holocausto. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el hoj de aceite, y los mecerá al sacerdote como ofrenda mecida delante de Adonai. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará el aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Adonai. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Adonai. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Adonai. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, bechaye olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torá, Torá de verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a abordar inmediatamente el comentario. Y para nuestro comentario vamos a tomar solamente un versículo de este capítulo 14. Sería el versículo 32. Levítico 14:32, una vez más dice: esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Basaremos pues el comentario en estas dos cláusulas. Este versículo tiene dos cláusulas. La primera cláusula dice: esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra. Sot Torah asher bo negá sarat. Y la segunda cláusula dice: y no tuviere más para su purificación. Asher lo tasi yado betarato. Dos palabras resaltan aquí en el texto de este versículo 32. La primera palabra
por supuesto, en hebreo es la palabra negá. Y la segunda palabra es la palabra betarato. Vamos a empezar a examinar retrospectivamente desde la segunda palabra, betarato. La palabra betarato viene de Taorá, y Taorá es un sustantivo femenino. Esta palabra se puede traducir como purificación, expiación, purificación ceremonial, un estado de pureza moral. Hemos visto en esta Parashat Mexorá, porque que estamos estudiando dos, Tazriya y Mexorá, ahora nos ocupa Mexorá, que significa el leproso. Hemos visto los procesos establecidos por Adonai en la Torá para alcanzar el estado de purificación. En estos procesos se utilizan varios elementos que al examinarlos encontramos proyecciones proféticas que se cumplen en el Mashiach Yeshua. Pasemos ahora a examinar la primera palabra. La primera palabra es la palabra negá. Se traduce como plaga, pero también tiene un sentido de golpe, una herida. Estas palabras, betaoreta, otara y negá, son palabras que tienen proyección profética y cumplimiento profético en el Mashiach Yeshua. Debemos preguntarnos, ¿qué relación existe entre la purificación del Mexorá, es decir, el leproso, y el Mashiach? Ayer estuvimos abordando algo de eso, hoy vamos a ahondar un poco más. Bueno, antes de buscar respuesta a esta pregunta, recordemos la máxima del rabino Shaul de Tarso, llamado en el cristianismo como Pablo, y él escribe a los tesalonicenses en su primera carta alágica a los tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 21, él establece este principio. Examinadlo todo, retened lo bueno. Dicho esto, debemos recordar que los escritos rabínicos, especialmente el Talmud, relaciona al Mashiach o al Mesías con el Mexorá, es decir, con el leproso. En el tratado Sanedrín 98b está escrito sobre el Mashiach lo siguiente. Los rabinos dijeron, su nombre es el Mesías leproso. Los rabinos llegaron a esta conclusión porque observaron lo escrito y lo observaron en profundidad, lo escrito en Yeshayahu, Isaías 53:4. Vamos a leer, traducido por supuesto, lo que dice el texto según los rabinos leyeron. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó nuestras penas y cargó nuestras tristezas. Sin embargo, nosotros le consideramos como un leproso, herido de Elohim y afligido. Alguien dirá, pero eso no es lo que leo en mi Biblia. Alguien va a añadir, en mi versión no aparece la palabra leproso. Debemos recordar, amados, que el texto hebreo es el original y todo lo demás son traducciones. El idioma hebreo es una herramienta eficaz y necesaria, muy necesaria, para encontrar los tesoros escondidos en las Escrituras. Debemos recordar lo que dice el profeta Yeshayahu, conocido como Isaías, en el capítulo 45, versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Adonai, el Elohim de Israel, que te pongo nombre. Entonces, en Isaías capítulo 53, volviendo al texto, versículo 4, el texto en hebreo utiliza la expresión Hashabenu Nagua. Hashabenu Nagua. Y aquí llamamos atención a la segunda palabra, la palabra Nagua. Esta palabra Nagua viene de la raíz verbal naga. Y la raíz verbal naga es un verbo que describe la acción de tocar, poner la mano encima para alcanzar violentamente, herir, azotar. Entonces,
Este verbo naga es el mismo verbo que aparece cuando se describe a alguien que está herido, que ha sido herido, azotado, alcanzado violentamente por Adonai por causa de su pecado, el pecado del ofensor, con la plaga de la lepra. Recordemos que esta plaga surge por la práctica del pecado de Rejilú, el Lashon Hara, es decir, el hablar mal, el chisme. Una vez más, la segunda parte lo que dice Levítico capítulo 14, 32, para poderlo unir con lo de Isaías 45, 3, con lo que dice Isaías 53, 4. Dice entonces el Levítico 14, 32. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra. Sot Torat asher bo negá zarat. Por eso los rabinos llegaron a la conclusión porque observaron el tesoro escondido en Isaías 53:4. Es decir, el mismo verbo, el verbo naga, que se traduce como plaga de lepra y que también significa herida, golpe, azote, y se sabe que la lepra es un azote, una herida, un golpe que Adonai da al individuo por causa de su transgresión. Entonces los rabinos concluyeron, porque observaron en Isaías 53:4 que el Mashiach no solamente llevó nuestras penas, nuestros sufrimientos, nuestras tristezas, sino que literalmente se convirtió en un leproso, herido de Elohim y afligido. Esto nos enseña, amados, que hay una relación íntima entre la purificación del Mexorá y el Mashiach. Vamos a destacar entonces ahora algunos secretos que encontramos sobre todo en esta cuarta y quinta aliyá. Secretos que están escondidos en esta palabra. La relación de Levítico, como hemos leído, respecto al que sufre Negazaraat, y lo que dice Isaías respecto a Hashabenu Nagua, es decir, lo consideramos un leproso. ¿Cuáles son estos principios? Recordemos, estos tesoros escondidos. Antes de su muerte, Yeshua HaMashiach fue contaminado, es decir, fue azotado, fue herido. ¿Con qué? Con la lepra del pecado. No porque haya sido pecador, sino por el pecado del mundo. Adonai cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Otro tesoro escondido. Dice que el leproso tenía que ser echado fuera del campamento. Yeshua muere fuera de la ciudad de Jerusalén. Juan 19:20 dice: y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad, es decir, fuera de los muros de la ciudad. Otro principio. Para la purificación el leproso debía se debía presentar 2 avecillas vivas. Una moría y la otra era soltada en el campo abierto. Bueno, Yeshua HaMashiach muere, pero luego es resucitado para elevarse a los cielos hacia el Padre Eterno. Otro aspecto de la purificación era que se tenía que acompañar los sacrificios con madera de cedro. Yeshua muere en un poste, en una estaca. Stauro es la palabra en griego. Muere colgado en una estaca horizontal de cedro. Entonces, también dice la Escritura, en cuanto a las pautas para la purificación, que tenía que acompañarse también con un cordón escarlata. Pues dice los evangelios que Yeshua fue vestido con un manto de escarlata antes de morir. Eso lo vemos en Mateo 27:28, que dice: y desnudándole
le echaron encima un manto de escarlata. Por otro lado, para el proceso de la purificación del mexorá del leproso, también tenía que llevar hisopo. Hisopo, es decir, un palo de hisopo, fue llevado y fue tomado precisamente para acercarlo a Yeshua. Dice Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Entonces podemos ver cómo estos detalles respecto al ceremonial de la purificación del mexorá del leproso están proféticamente cumplidos en el Mashiach Yeshua. Pero no son todos, amados. Continuamos. Dice que también en el proceso de purificación debería haber una vasija de barro. Y la vasija de barro ¿hacia qué apunta? Apunta hacia el cuerpo del Mashiach Yeshua, que era un cuerpo prácticamente de barro. ¿Por qué decimos así? Porque en Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mashiach Yeshua, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, semejante a los hombres. Nosotros tenemos este cuerpo de barro. Entonces vemos el cumplimiento profético. Por otro lado, también el ceremonial tenía que tener agua corriente. Bueno, Yeshua tenía que pasar por las aguas de la muerte. Miren lo que dice el profeta Joná, que fue precisamente a quien Yeshua utilizó para hablar acerca de su señal que daría a la generación mala y perversa. En Joná, que es Jonás, capítulo 2, versículo 5, dice Jonás en su oración, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. En 2 de Samuel 22, 17, dice la escritura, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Por otro lado, la vecilla que quedaba viva era mojada o rociada con la sangre de la otra vecilla. Yeshua todavía también llevó las marcas de la muerte en su cuerpo resucitado. En el profeta Zacarías, que es Zacarías capítulo 13, versículo 6, se nos dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amados. De mis amados es la traducción correcta, aunque la Reina Valera dice mis amigos. No, el texto dice mis amados. En Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Muy bien, en el ceremonial de la purificación, el leproso, para ser declarado puro, debía lavar su ropa, debía rasurar todo su cabello y debía bañarse en agua. Bueno, Yeshua tuvo que pasar por el Tevilá. Tevilá es la palabra hebrea para lo que es conocido en el cristianismo como bautismo. Dice Lucas 12:50 lo siguiente. De un bautismo, dijo Yeshua, tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Por qué? Porque era la única manera para eliminar el pecado, simbolizando el pecado, la ropa sucia, el cabello infectado y la impureza ritual. También en el proceso de purificación, la persona era guardada o clausurada en un lugar por 7 días, pero al 7º día entonces salía. Esa es una sombra y cumplimiento profético acerca de la resurrección del Mashiach Yeshua, porque Yeshua que cargó nuestros pecados, fue resucitado por el Padre precisamente al 3er día. Y ese 3er día, y lo podemos decir con toda y plena seguridad, fue un Yom Shabbat, un día de Shabbat 17 de Abid. ¿Por qué decimos eso? Porque si estudiamos profundamente los textos hebreos, inclusive los que originales y los que las traducciones se han quedado cortas en expresar lo que el original dice, nos daremos cuenta de la fecha inequívoca en qué mes
en qué día exacto el Mashiach Yeshua resucita. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 y versículo 57, el rabino Shaul dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Aquí quiero hacer un paréntesis para beneficiar a nuestros hermanos que escuchan y estudian estos comentarios, sobre todo los hermanos que están en las congregaciones cristianas. Sabemos que el cristianismo ha concluido que Yeshua resucita un domingo y que enumeran los 3 días y las 3 noches que corresponde a la señal del profeta Jonás, y que el mismo Mashiach Yeshua así lo aseguró, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, era necesario para cumplir las escrituras que el Hijo del Hombre, él, el Mashiach, estuviese en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Desde que fue puesto en el sepulcro, comenzó entonces la cuenta esos 3 días y 3 noches. Pero resulta, amados, que si somos serios y honestos en cronometrar bien los tiempos y las horas, nos daremos cuenta que viernes en la tarde a domingo en la madrugada no hay 3 días ni 3 noches. Y eso presenta un problema bien serio. La fe no es ciega. La fe se basa en la palabra de Adonai, no en nuestros sentimientos. Debe, para ser el Mashiach, cumplir la señal del profeta Jonás de estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nosotros sabemos que es el Mashiach y que cumplió la señal. Pero ¿cómo puede el cristianismo sostener su mesianidad si no hay 3 días y 3 noches, de viernes en la tarde a domingo en la madrugada? Bueno, la respuesta nos las dan las mismas traducciones, las cuales vienen del original. Y aquí vamos a hacer algo en retrospectiva en algunas traducciones. Solamente el dato se los doy para que ustedes investiguen, para que escudriñen. Recuerden, amados pastores, siervos, líderes de congregaciones, y tu hermano, hermana también, que Yeshua HaMashiach dijo: escudriñad las escrituras, porque os parecéis que ya tenéis la vida eterna. Muy bien, una de las traducciones, digamos, más cercanas al periodo del Mashiach, fue hecha prácticamente en el año 400, realmente en el año 382. Esta traducción fue realizada por un hombre que el catolicismo lo canonizó y le llama San Jerónimo, y lo hizo por encargo del Papa Dámaso I. Ya para ese tiempo el catolicismo se había establecido. Esta es la traducción llamada Vulgata Latina. Vulgata Latina. Pues, si usted busca los pasajes en la Vulgata Latina y pueden tener acceso a esta versión y a todas las otras versiones en línea, lo pueden hacer, amados. Bueno, encontrará que todos los textos de los evangelios que hablan acerca de la resurrección del Mashiach Yeshua, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20, todos en la Vulgata Latina le van a utilizar la palabra sabbati o sabbatorum. Sabbati singular, sabbatorum plural. El texto en latín hablan de 2 días de Shabbat durante ese tiempo. Bien, si queremos ir un poquito más cerca a los tiempos de Yeshua, entonces busquemos 2 códices. El códice sinaítico, que está en la Biblioteca Británica en Londres, y el códice Vaticanus, que está, como su nombre lo dice, en la Biblioteca del Vaticano. Ambos códices o ambos manuscritos están escritos en letras unciales, es decir, mayúscula, y en una escritio continua, es decir, no hay separación entre las letras. Sin embargo, para aquel que conoce el griego, lo puede leer fácilmente. Bien, estos códices se datan, uno, el sinaítico, en el año 330,
y el Vaticano en el año 350. Son más cercanos a la época del Mashiach y de sus discípulos, más cercanos que la Vulgata Latina. Bueno, esos textos también hablan de las palabras griegas sabatú y sabatum, ambos plural y singular del griego. Y allí se los dejo para la investigación. Y si usted no está satisfecho con eso, podemos irnos un poco más cercano al periodo del Mashiach y sus discípulos. Y entonces tenemos una versión que es conocida como la Peshita. Peshita significa versión simple o versión común. Lo interesante de esta versión o traducción es que no está en latín, tampoco está en el griego. Y es una versión que ha sido datada en el siglo II, o sea, mucho más cercana al periodo del Mashiach. Y está traducido al siríaco desde el hebreo bíblico, como los eruditos y académicos así lo han confirmado. Y sorpresa, que encontrarán en el texto en el siríaco, una vez más, alusiones al Shabbat. Ahora, amados hermanos, una de las traducciones al español más completas la encontramos en la Biblia del Oso, traducida por Casiodoro de Reina. Y traigo esta traducción porque es la más popular en América Latina entre las congregaciones cristianas evangélicas, la Biblia Reina Valera. El que hizo esta publicación fue Casiodoro de Reina y la hizo en 1569. Luego, en 1602, Cipriano de Valera hizo la primera revisión. Y en ambas, tanto la traducción de 1569 de Casiodoro de Reina y la primera revisión de Cipriano de Valera en 1602, o sea, 39 años después de que se editó la Biblia del Oso, porque así se le llama la Biblia del Oso, resulta que usó Casiodoro de Reina los textos precisamente hebreos y griegos. Y van a encontrar ahí traducido al español de esa época que él habla, y búsquenla en línea, amados, búsquenlo en línea, confirmen lo que les estoy diciendo. Usted pone Biblia del Oso online y le va a aparecer. Y le va a aparecer de instituciones serias en los archivos digitalizados de instituciones serias. Entonces va a encontrar al leer todos estos capítulos de los evangelios, como le dije anteriormente, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, que todos hablan de sábados, sábado y sábados. Así es, amado. En ninguno habla de primer día de la semana, ni menos menciona día domingo. Entonces le dejo esa inquietud y volvemos al texto nuestro que habla acerca de los cumplimientos, los tesoros escondidos que hay en la Escritura. Dice que cuando el leproso entonces salía, después de 7 días de estar guardado, entonces al salir al 8º día, por supuesto, era examinado por el Cohen delante de Adonai, Y si se confirmaba la desaparición de la plaga, era declarado limpio. Pues así mismo el Mashiach Yeshua no solamente resucitó en día de Shabbat 17 de Aviv, sino que al siguiente día, el Yom Rishon, que ahora sí sería el primer día de la semana, se presentó al Padre, día 18 de Aviv, que en ese año coincidió con la celebración de Yom HaBikurim, cuando el sacerdote en el templo mecía la gavilla de la cebada delante de Adonai y la presentaba ante Adonai como la primicia, lo mejor de los frutos. Asimismo, el Mashiach Yeshua se presentó el 18 de Aviv en Yom Rishon, en Yom HaBikurim, día de las primicias, delante del Padre Eterno,
para ser declarado limpio, presentado delante del Padre resucitado y sin relación con el pecado. No porque haya sido pecador, sino porque fue cargado en él, en su cuerpo, el pecado de todos nosotros. Miren lo que dice Juan capítulo 20, versículo 17. El mismo Mashiach Yeshua le dice a Miriam de Magdala: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Y ella se fue a dar la noticia. Y mientras ella daba la noticia y se reunían, entonces Yeshua subió al Padre, porque los textos proféticos así lo establecían. Inclusive, cuando llegó la noche del 18 para cambiar al 19, él se presentó entre sus discípulos, pero ya anteriormente había subido al Padre y al Padre de ellos, a su Elohim y al Elohim de ellos. Tremendo, los tesoros escondidos en la Escritura. Cuando Yeshua se presenta ante la corte celestial, presidida por el Abacadosh en las esferas celestiales, entonces es declarado ceremonialmente puro, la primicia. En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, 13 y 14, el profeta dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. En el Salmo 110:1 dice en unción profética del rey David: Adonai dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. En Mateo capítulo 3, versículo 17, el evangelista testifica: después de la purificación de Yeshua en el Tevilá, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces podemos ver todos esos tesoros escondidos aquí en la Escritura. También en el ceremonial, para que el mexorá leproso fuese declarado limpio, tenía que presentar una ofrenda por la culpa. Bueno, Yeshua también fue entregado al Eterno como una ofrenda por la culpa del mundo. No la culpa de él, la culpa nuestra, tu culpa, mi culpa, la culpa de todos los que han vivido, de los que vivirán también. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, con el Abacadosh, a Yeshua HaMashiach, el Sadik, el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El escritor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces, podemos ver, amados hermanos, por qué los rabinos, al estudiar en profundidad el texto hebreo, concluyeron que al Mashiach recibía también el nombre del Mashiach Mexorá, el Mashiach leproso. Porque vemos que precisamente Yeshua HaMashiach fue puesto en él todas nuestras penalidades, todas nuestras angustias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras aflicciones. Fue herido, Nagá, fue puesto sobre él el castigo de nuestra culpa. Yeshua HaMashiach es el Hijo de Elohim,
único Redentor y Salvador. Bendito sea Adonai nuestro Elohim, porque nos dio a su Hijo amado en muerte expiatoria en nuestro favor. Shalom, shalom. Quien tenga oídos para oír, oiga.